La economía como ciencia social es inconcebible, inentendible y desde luego imposible de desplegar en traducciones de acción política si no está permanentemente vinculada con el resto de las disciplinas que estudian la sociedad y en busca siempre de mecanismos, núcleos, nudos de interdependencia con esas disciplinas y con lo que esas disciplinas estudian, es decir, con nuestra conducta, con nuestras aspiraciones, nuestras expectativas, nuestro estado mental y desde luego nuestra situación material, que en una sociedad económica como es la mexicana quiere decir ocupación, salarios, prestaciones, protección social. Si eso no hay, esa interacción que yo pretendo, que proclamo entre economía y el resto de las ciencias sociales y el resto de la sociedad, estará trunca, ¿no? Estará distorsionada. En economías como la nuestra, o como todas hoy las del mundo, no hay otra, son, las llamamos economías capitalistas o economías de mercado, hay un permanente cambio, permanente movimiento, permanente revisión de las relaciones fundamentales entre la política y la economía. Lo que tenemos que tener es un balance dinámico y productivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el poder político abra perspectivas de mediano y largo plazo, construya las posibilidades materiales de que ese mediano y largo plazo se convierta en realidad. A esto le llamamos nosotros infraestructura. Fomente el interés y la confianza de los inversionistas privados, los estimule a invertir y les garantice seguridad jurídica, es decir, Estado de Derecho, como dicen los colegas abogados. En esa medida se van relacionando, comunicando e incluso llegando a balances, digamos, que optimistamente podríamos llamar virtuosos. Sin embargo, bueno, el Estado mexicano, a través de los órganos ejecutivos, pero desde luego del Poder Judicial, pues tiene que actuar en favor no del interés privado corporizado en empresas, en inversiones, en capitales, sino del interés privado que conformamos tú y yo y todos los demás, es decir, el interés privado de los ciudadanos, de los hombres y mujeres comunes y corrientes. Ellos siempre requerirán apoyo y defensa y protección. Y esto se los da generalmente los gobiernos en sus mecanismos de seguridad social, salud pública, educación pública, etcétera, y lo tiene que dar, garantizar el Poder Judicial. Y en el momento en que estos poderes del Estado actúan en defensa o a favor de los ciudadanos, pueden poner en tensión su relación con el poder económico. Nuestros grandes economistas, de una u otra posición ideológica, muy partidarios del libre mercado y de la libre competencia, o bien partidarios de la regulación, la intervención estatal, hasta llegar a diferentes formas de socialismo, tenían siempre presente la importancia que tienen las ideas en el desempeño económico de las naciones y por esta vía en el desempeño general de las naciones, es decir, de lo político, en lo social, en lo comunitario, en lo familiar. No hay economía política sin ideas.
Pero la tarea del crítico, la tarea del estudioso y desde luego la tarea del político es identificar cuáles son las ideas que podemos llamar dominantes en un cierto momento. En los años 30 del siglo XX estalló en el mundo, pero en primer lugar en los Estados Unidos, para luego contagiar al Reino Unido y el resto de Europa occidental, lo que luego bautizamos como la Gran Depresión. Nunca había vivido el mundo en su conjunto una situación de esta naturaleza, con millones y millones de personas desocupadas. Y sin embargo, los gobernantes que encararon el primer estallido de esta Gran Depresión dijeron que así era la vida, que había que dejar que las cosas se fueran acomodando por ellas mismas y que el mercado actuara, pusiera al mundo de nuevo en una circunstancia pues favorable, habitable, etc. Tuvo que venir John Maynard Keynes, el gran pensador mundial, inglés de origen, a enmendarle la plana a los gobernantes y a sus colegas economistas y decirles, es que esta idea de que el mercado resuelve las cosas por él, por sí solo, y hay que dejarlo actual, es suicida. Podemos entrar a una fase que dure décadas sin empleo, sin acceso a la protección social, etc. Lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego, darle al Estado y al gobierno en particular un papel protagónico y enfilar a la economía por una recuperación que es indispensable para pensar en ir recuperando poco a poco el bienestar perdido, si es que existía, porque en aquella época el bienestar que sí existía estaba muy concentrado en unas cuantas empresas, familias e incluso naciones, ¿no? Bueno, pues Keynes tuvo razón, sus ideas fueron adoptadas, entendidas y en alguna medida adoptadas por nada menos que el presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América, y toparon, sin embargo, tanto Roosevelt como Keynes con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y fue después de la guerra, con toda la terrible experiencia de la guerra, pero también de la participación de los gobiernos de los estados que sobrevivieron para encarar la amenaza del nazismo y el fascismo, los que dieron lugar a esto que dimos en llamar, con razón, los estados de bienestar. Un nuevo cuerpo de ideas se fue imponiendo. La idea de volver a poner en el centro de la actividad económica y algunos llegaron a decir política y social al mercado lo más libre de adiposidades que se pueda, es decir, lo más autónomo respecto de la política, de la acción del gobierno, de los impactos de la ciudadanía organizada, y se impuso esto que dimos a llamar el neoliberalismo, que vino acompañado de este gran proyecto de globalizarnos de nuevo, una vez que terminó la Guerra Fría y el comunismo soviético, ese sí se desplomó. Entonces se propuso como alternativa el reino del mercado y la globalización, y decían algunos, la construcción de un mercado mundial unificado, el cual, por la competencia y las aperturas a que daría lugar, y la compañía de nuevas formas de Estado democráticos comprometidos con los derechos humanos, una vez terminada la gran aventura comunista, iríamos a nuevos mundos,
Bueno, pues no fuimos a nuevos mundos, fuimos a una otra gran crisis parecida de los 30, pero que afortunadamente fue atajada por los gobiernos actuales y se evitó un auténtico derrumbe. Aquí estamos diciendo, sotto voce o no, según la visión de cada quien, que se acabó la época neoliberal, que no rindió las promesas que nos hizo, que no tenemos bienestar generalizado, que en el caso mexicano el empleo es precario y malo, es decir, mal pagado, y que las economías crecen poco, y en la medida en que una economía crece poco, por definición, crea pocos empleos. En un país como este, que es todavía de jóvenes, que entran al mercado de trabajo por ahí de 1 millón de jóvenes al año en busca de trabajo, una economía que crece muy poco no les ofrece gran cosa. En realidad no les ofrece nada y lo que la deja es la puerta abierta para la informalidad, que es de muchos tipos de actividades e implicaciones económicas, o bien la huida, ¿no? La migración. Se ha hablado mucho en los últimos años, precisamente al calor del imperio del neoliberalismo, que trajo consigo muchos pobres no previstos, en México y en buena parte del mundo, desde luego en el resto de América Latina, sin excepción, claro, con excepciones graduales, ¿no? Pero se comenzó a hablar, por ejemplo, de la necesidad de pensar en una economía como economía social, es decir, una economía con capacidades de inclusión para la inventiva, el ingenio, sobre todo de jóvenes, que se desplegara en X número de actividades remunerativas, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy bien, hay que experimentar en eso, pero lo fundamental sigue siendo, en nuestro caso, tener buen empleo y tener buena protección social universal. Buen empleo quiere decir una economía que crece más de lo que ha crecido en los últimos casi 40 años. Una economía que crezca por arriba del 4% del PIB anualmente y que se sostenga con inversiones para que sea una economía cada vez más sólida, cada vez más, digamos, durable. Y eso implica que exista un Estado interventor, protagónico y promotor de la actividad privada. ¿Esto qué requiere? Pues una reforma hacendaria de fondo, y requiere también que adoptemos los mexicanos a la programación y la planeación como formas principales del gobierno de las cosas y de los hombres y de las mujeres. Y entonces eso va a implicar la búsqueda, la construcción de una cohesión social eficaz, que dure y que sea productiva, y de una cohesión económica que dé lugar al crecimiento mínimo necesario para cumplir con la satisfacción y la protección de las necesidades sociales básicas. Bueno, hay criminalidad organizada y con una enorme capacidad de fuego, con una enorme capacidad de letal, una enorme capacidad para matar. Pero me parece que hablar de guerra puede dar lugar a equivocaciones, ¿no? Porque entonces la paz la vamos a firmar con los criminales, o vamos a esperar a que se reconviertan, es decir, a que la famosa revolución de las conciencias los contamine. Yo no tengo una respuesta.
pero creo que lo que tenemos que tener es un auténtico régimen universal, diría yo, de seguridad pública y ciudadana. Y poco a poco, desgraciadamente, ir construyendo policías que estén a la altura de la tragedia, ¿no? Hay que tener policías educados, asegurados, bien pagados y, claro, comprometidos públicamente con el desempeño honesto y respetuoso de los derechos humanos por parte de estos cuerpos de seguridad. No sé, para serte franco, no sé si la combinación Ejército Nacional Mexicano y Guardia Nacional nos puede dar esto, pero hasta ahora no lo ha dado. Más allá de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la precariedad laboral, que son temas fundamentales para la vida moderna. Más allá de eso, lo que vemos pasar ante nuestros ojos en reportajes de la televisión y demás, son una bola de niños y jóvenes capturados por las bandas para prepararlos, supongo que para que sean combatientes, entre comillas, pero sicarios sin comillas, ¿no? Es algo espeluznante, diría yo. Y eso creo que debería requerir y contar con la mayor atención pública de que seamos capaces, sin caer en el tremendismo, ¿no? Está viviendo el Poder Judicial mexicano una especie de estado de sitio montado por el gobierno federal inopinadamente para volverse luego arbitrariamente y abusivamente. El gobierno decidió apresurar lo que muchos queremos y querremos, pero no de la manera en que lo hizo el presidente, que es entrar a hacer una revisión sensata, a fondo, de lo que es este Poder Judicial y de lo que este país requiere como Poder Judicial. Pero lo que ha hecho el gobierno más bien es echar a perder por no sé cuántos años la posibilidad de una verdadera reforma al Poder Judicial. Para los inversionistas, pequeños, medianos y grandes, tanto mexicanos como extranjeros, el factor confianza, siempre difícil de aprender, es un factor muy importante. Y si no hay confianza en el desempeño del gobierno, y si comienza a haber desconfianza en la eficacia, solidez, coherencia del Estado en su conjunto, estaremos en problemas porque habrá muchos, en particular las llamadas multinacionales, que preferirán esperar a ver. Esa espera, ¿cuánto puede durar? No lo sabemos, porque además existe hoy en el mundo una enorme competencia por capitales, ¿no? Eso es parte de la llamada globalización. Todos quieren, curiosa e irónicamente, todos queremos que venga mucha inversión del exterior con tecnología y se inscriba en los nuevos mundos que está abriendo esta especie de tercera globalización. Pero para eso necesitamos que haya capital, que haya destreza, que haya capacidad de innovación tecnológica y capacidad de innovación en general, administrativa, en la organización del trabajo, etcétera, para evitar o no evitar, apresurar o no apresurar lo que debería ser una reforma tranquila, rigurosa, cerebral. Nos indican la enorme distancia que hay entre los mexicanos, como tú y como yo, y eso que llamamos el Estado mexicano, que encabeza nuestro régimen el presidente de la República. Él se encargó de establecer una especie de gran brecha
entre el comportamiento de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, que todos queremos sea conforme, como dicen los abogados, conforme a derecho, y el comportamiento de los gobernantes. Y esa es una disonancia que puede ser muy grave para el futuro inmediato de México, ahora ya a punto de estrenar un nuevo gobierno.